Si pensabas que no había nada peor que Felipe Calderón dando conferencias, viene Ernesto Zedillo a decir, quítense que ahí les voy, como principal orador en una empresa financiera. Y a su llegada a México, el presidente Andrés Manuel lo recibe con algunas preguntas. La primera, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? En segunda, ¿por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador al jubilarse no va a recibir ni el 50% de su salario? En tercera instancia, que explique por qué puso fin al transporte de pasajeros por vía de ferrocarril y después se fue a trabajar como asesor a la empresa estadounidense a la que él mismo le entregó los ferrocarriles nacionales. ¿Y por qué en su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo el poder de compra del salario? Así de descarados. Viene Ernesto Zedillo a México a hablar de finanzas. El mismo que junto con Carlos Salinas de Gortari, porque a esta responsabilidad no exime a Ernesto Zedillo, ocasionaron el llamado error de diciembre. No se nos olvida que en 1994 ocasionaron la devaluación del peso. Llegó a la presidencia un hombre como Ernesto Zedillo, que además orquestó muchísimas atrocidades en contra del sistema de justicia que le causaron un daño irreparable a este país. El señor llegó con el Fobaproa a darle en toda la torre a nuestro país y todavía hay gente que aplaude que Ernesto Zedillo venga a dar conferencias sobre finanzas. Y ahí tienen también al palero de Felipe Calderón aplaudiendo, así como cuando Ernesto Zedillo dio una conferencia durante la pandemia donde decía que Latinoamérica se estaba llenando de gobernantes ineptos, y hablando de ineptos viene Felipe Calderón a compartirle todo lo que el señor publica. Calderón, el que construye bardas de 600 millones de dólares en 6 años, hizo avicremas de 300 millones de pesos que no sirven para nada más que para desviar el recurso público. Este par de señores, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, tratan de dar a entender que si no se implementan sus extraordinarias estrategias financieras como el Fobaproa, digo, no quiero sonar burlona, pero bueno, para ellos el Fobaproa era buena idea. O las estrategias de seguridad de Felipe Calderón, si quieren también hablamos de eso. Entonces ellos quieren implementar estas estrategias que utilizaron durante sus gobiernos a nivel Latinoamérica para que no seamos populistas. De veras, están cañones. Esta bola de expresidentes ineptos que dejaron al país hundido como estamos o como estábamos cuando comenzó el sexenio de López Obrador, vienen a dar conferencias. Hay gente que los contrata para decirle a otras personas cómo se deben manejar las finanzas. Al que le pareció buena idea crear el Fobaproa. Aquellos que ocasionaron que se devaluara el peso en más del 100% y que cayera el Producto Interno Bruto del 6.2%, que quebraran los bancos y que hubiera miles de personas desempleadas. Ese aumento por el que estaban votando con aquella roqueseñal se supone que debía ser temporal. Y miren nada más aquello que se supone que debía solamente amortiguar una crisis económica de diciembre de aquel 1994, con el que se pasaría del 10 al 15% en todo el país, a excepción de las ciudades fronterizas, hablando del impuesto al valor agregado, terminó llegándonos hasta nuestros tiempos. Y ahora no solamente vamos a pagar esta deuda nosotros, sino que también nuestros hijos y nuestros nietos. Nos tuvieron con el pie en el cuello tanto tiempo diciéndonos que no había dinero, pero buenos para la robadera y ahorita para venir a dar cátedras de finanzas. Es que de veras, en serio me dejan pensando, ¿qué tanto creen que los mexicanos somos estúpidos? ¿Cómo podemos recibir a un expresidente que, como bien lo dice Andrés Manuel López Obrador, aprobó el Fobaproa, que venga a dar una cátedra sobre finanzas? Están cañoncísimos. Se han pagado más de 2 billones de pesos y todavía debemos más de 900,000 millones.
Hay expertos que dicen que vamos a terminar de pagar el total de esta deuda en 30 años, pero ponle los intereses, nos va a llevar más de 70 años pagarlo. Los ferrocarriles. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto todo su empeño en recuperar los ferrocarriles que estos entreguistas se dieron a empresas extranjeras y que terminaron por desaparecer del país. Imagínate cuánto dinero se ha estado fugando también del transporte a través de los ferrocarriles. ¡Qué bárbaros! De verdad, qué bárbaros de tener la cara dura para venir a hablarnos de finanzas y utilizar al señor Ernesto Zedillo Ponce de León como embajador de las sanas finanzas. No es posible que como mexicanos nos olvidemos de lo que estos personajes le hicieron a nuestro país, desde aquellos priistas, desde aquellos 102 diputados federales del PRI que aprobaron el FOBAPROA liderado por Ernesto Zedillo. Y venía desde antes con Salinas y lo tuvimos que arrastrar hasta el 2018. Y ahorita no les queda más que unirse y decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pánico, está aterrado, dicen en Twitter, de que Ernesto Zedillo se le una a la campaña a Xóchitl Gálvez. La verdad es que entre ellos apenas si se hallan. Está bien que se unan, pero sí, a todos nos aterra. Imagínense otro error de diciembre, pero en pleno 2024. Están cañones, señores, están cañones. Pero bueno, déjame tu opinión, me quedo leyéndote, contestándote tus mensajes. Te agradezco muchísimo el favor de tu sintonía y de que nos ayudes poniendo manita arriba y haciendo circular este video. Ya saben que Facebook nos tiene súper abandonados a los creadores de contenido sobre política, pero ayúdanos a poder levantar nuestras páginas compartiendo y comentando todo el material de todos nosotros, que hacemos, por supuesto, con mucho cariño para ti. Yo soy Ale Salazar, transmitiéndote desde Saltillo, Coahuila. Te mando un abrazo bien apretado y te veo más al ratito con más información.